Amigos, nos encontramos en la ciudad de Mérida, Yucatán, estado que alberga muchísima historia en relación a la conquista e invasión española, ya que desde 1517 comenzaron a llegar navíos de Cuba a este sitio. Y lo que a continuación vamos a narrar proviene de la versión de la hija del gran Gonzalo Guerrero, el poderoso español que luchó contra los mismos españoles, defendiendo la cultura maya. Luego de la derrota, su hija habla de lo que fue la evangelización y menciona al obispo Diego de Landa, quien aprendió perfectamente el idioma maya. De él dice que era de carácter tan duro como los soldados, aunque digan que era un santo. Y en su afán de que todos adoraran a la cruz, ordenaba castigos a diestra y siniestra. Además de que era mucho más tolerante con los españoles, pues si uno de ellos se acostaba con su amante, recibía como penitencia hacer oración. Pero si era maya, lo azotaban. Ese tipo de injusticias despertó muchísimo rencor entre los mayas, quienes a su vez no comprendían por qué los españoles pensaban que rezar era un castigo. También cuenta que hace tiempo un niño bautizado platicó por imprudencia que sus padres iban a un adoratorio clandestino. Cuando se enteró, Diego de Landa enfureció y los españoles se lanzaron como jauría sobre los idólatras, además de quemar sus libros y las miles de figuras de barro que estaban escondidas. Pero algunas se salvaron y justamente en esta torre de la Catedral de Mérida, de San Ildefonso, pasa inadvertida la figura de Kukulcán, que fue tallada por los mismos mayas. Esta Catedral de Mérida es la segunda más grande del país después de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México y es de estilo renacentista porque ese era el estilo que predominaba en España durante el descubrimiento y conquista de América. Y el modesto detalle de Kukulcán que aquí se esconde representa un acto revolucionario de los indígenas mayas a quienes les fue impuesta la nueva religión. Y Kukulcán, la serpiente emplumada, se encuentra en este campanario izquierdo, en forma de una línea que rodea la columna. A pesar de que a la distancia es difícil de distinguir y a la altura juega un papel clave para lograr detectarlo, este detalle se encuentra presente y recuerda el legado de los mayas en territorio yucateco, quienes tuvieron el valor de labrar la figura como un acto de protesta hacia los conquistadores. Aunque por otra parte también existe sincretismo entre Kukulcán y la figura principal del cristianismo, pues ambos personajes muestran un tremendo amor y sacrificio por la humanidad. Además de que la cruz fue un elemento simbólico presente en ambas historias. Incluso ambos visitaron el inframundo y regresaron de él. También los dos prometieron que volverían. En ocasiones el paralelismo entre ambas historias ayudó a la evangelización. Pero por otra parte, la manera en la que se impuso el pensamiento europeo fue completamente denigrante. Fueron días de terror. Señalaron a los mayas como delincuentes peligrosos. Decían que sus dioses eran ídolos y a su vez la cultura maya supersticiones. Muchos fueron los martirizados para sentar escarmiento. Los altares mayas eran considerados el umbral de su infierno. Eso hacía que los mayas se preguntaran, ¿acaso somos culpables por amar a los creadores Tepeo y Gucumatz? El español se empeñaba en que sin su bautizo los mayas eran animales, al tiempo que esgrimen su látigo sobre los esclavos. Para ellos, los demonios cabalgan sobre nuestros templos. Castigos y sermones, el anatema de Lucifer acecha a toda hora. Piensan en un Dios más justiciero que misericordioso. Se oponen al sacrificio humano como posibilidad de apaciguar a su Dios severísimo. No obstante, Jesús, dicen, se ofrendó en la cruz para redimir y dar ejemplo. Todos estamos condenados a muerte. Somos bestias, decían, y éramos calificados como demonios que no merecíamos la piedad. Y sin darse cuenta, los mayas comenzaron a alejarse de la vida religiosa al repetir letanías huecas al Dios de los intrusos. Esa fue su evangelización. Pero en la parte militar existió Francisco de Montejo, quien en compañía de su hijo y de su sobrino conquistó la península de Yucatán. Y gracias a esa invasión, hoy existe esto que se conoce como Paseo de Montejo, que es el nombre de una vialidad principal en la ciudad de Mérida, y se extiende desde el centro de la ciudad hasta el puerto de Progreso, Yucatán. Y en su recorrido están ubicadas numerosas instituciones públicas y privadas, y es parte principal del corredor turístico de Mérida. Y si lo que te gusta son entornos coloniales, la verdad es que este paseo es bastante hermoso, ya que el trazado y el diseño están inspirados en el de bulevares franceses, especialmente en el de los Campos Elíseos de París. Flanqueado por grandes árboles, cuenta con un camellón y numerosas glorietas. Y a ambos lados de esta avenida se construyeron hermosos palacetes y mansiones de acaudalados personajes del Yucatán en el siglo XIX. Pero para mi persona, el monumento más emblemático de este paseo es el siguiente, porque de nueva cuenta tenemos a Kukulcán, la conciliación de los opuestos, el quetzal y la serpiente. Para los mayas, la lengua de la serpiente es muy importante porque es bífida, dual. Representa al lucero de la mañana y al de la tarde. Antes, los nahuas dibujaban volutas de fuego, como escamas de serpiente, para simbolizar una fuerza poderosa. El Xicoatl, la serpiente de fuego, o como decía Gonzalo Guerrero, el rayo de Zeus. ¡Qué hermosa asimilación! Y sin embargo, de nueva cuenta, para los frailes, la víbora, aunque tenga escamas de luz, representa al mal. Cierta vez, un chilam encaró a De Landa y le preguntó la diferencia entre los santos cristianos y los mártires que se arrojaban al cenote de Chichén Itzá, ya que ambos entregaban su vida por los
los hombres. El obispo enrojeció y no quiso escuchar más, mientras que el maya, por formular su pregunta, fue acusado de herejía y torturado con fuego. Murió al poco tiempo. Como sea, desde mi particular punto de vista, los sacrificios físicos son una degeneración de los sacrificios internos, razón por la cual le cayó el karma colectivo a las tierras del Mayab y de Anáhuac. Y bueno, la cereza del pastel de este paseo fue la gastronomía yucateca, la tradicional sopa de lima, panuchos y salbutes.